Y cuando el profeta de Dios llegó a la casa de Isaí, el padre de David, la Biblia nos dice claramente que se reunió toda la familia menos el más indicado, que era David. Y la Biblia dice que cuando el profeta Samuel entró a la casa de Isaí, lo primero que vio fue un hombre corpulento, grande, de buen tamaño, de buen parecer, de un hombre que llenaba las expectativas del hombre. Pero Dios reprendió a Samuel y le dijo: yo no veo lo que tú ves, porque tú ves lo que ves delante de tus ojos, mas lo que yo veo es el corazón, por lo cual yo desecho a ese hombre, porque se no llena mis requisitos. Ay, eso está pesado. Hay personas que se sienten en la posición de ser capaces de ser usados por Dios, pero lamentablemente han diseñado una vida en la cual piensan que porque saben hacer ciertas cosas son indicados para que Dios los use. Y sabes una cosa, la Biblia nos dice claramente que tenemos que tener el corazón correcto, el corazón que llene los requisitos de Dios, para que Dios pueda escogernos a ti y a mí para hacer cierto trabajo o cierta tarea. Dios no escoge un montón. Hay gente que es. Dios no está como el diablo. Había un hombre que le vendió la vida al diablo. Le dijo: dame 10 años de riqueza, de abundancia, y ya te vengo el diablo. Entonces pasaron los años, este hombre pues empezó a tenerlo todo, empezó a tener dinero, fama, fortuna, y empezó a hacer muchas cosas. Pero llegó el momento que se estaba acercando el tiempo de los 10 años. Y entonces este hombre decía: ay, ese día se cumplió, y ese día venía el enemigo, Satanás, por él. ¿Cómo le hago? Y nos dice la historia de cuento es que se cortó el pelo. Se cortó el pelo y dijo: me voy al cine, allá donde no me encuentre. Y entonces llega Satanás y empieza a buscar: ¿dónde andará este? ¿Dónde andará este? ¿Dónde andará este? Y nos dice que se va al cine y no lo encontró. Buscaba por todos lados y no lo encontró a aquella persona, sino que dijo: bueno, pues para no venirme de a gratis voy a agarrar este peloncito que está aquí. Era la misma persona. Dios no escoge así. Bueno, por eso voy a agarrar este, no sé dónde. La Biblia nos habla, un solo versículo te voy a enseñar el día de hoy, donde va a ser la base de la predicación. Ven conmigo al libro de Job, capítulo 1, por favor. Nomás el primer versículo tiene demasiada enseñanza para ti y para mí. Así que si tú piensas y crees que estás en la posición de ser usado por Dios, tienes que examinar verdaderamente si llenas los requisitos de Dios. Porque si no llenas los requisitos de Dios, entonces significa que no tienes la actitud correcta para que Dios te utilice. Oh, muy serio esto, y esto es bueno. ¿Qué dice el libro de Job? La palabra de Dios nos enseña claramente acerca de quién era Job. Y lo que me gusta acerca de Job es esto: que Dios no escribió la carta de representación de Job al final de la historia de Job, sino al principio. ¿Por qué en el principio? ¿Por qué en el principio dice que Job era un hombre así, así, así? ¿Por qué no lo dijo al final? Porque era la carta de representación de Job delante de Dios. Un hombre temeroso y apartado del mal, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso. Esas son las cualidades, los requisitos que demanda Dios para poder utilizarlos a ti y a mí. Amén, amén. Capítulo 1. Dice la Escritura, pon atención por favor. Dice la Escritura de esta manera: hubo en la tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Job. ¿Cómo era este hombre? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, 4 puntos muy importantes. ¿Quieres que Dios te use? Tienes que llenar las cualidades que Dios demanda. Tienes que llenar los requisitos de Dios. Y quiero que entiendas, por favor, no porque sea hacer cierta cosa o sea hacer ciertas cosas para Dios, significa que Dios me va a llamar. Porque hay personas que saben hacer cosas para Dios,
pero tienen una actitud incorrecta delante de Él. Hay personas que se sienten en la posición de que Dios me tiene que usar, me tiene que usar. No, Señor de mi vida. Y muchas veces cuando Dios llama a alguien que probablemente no llena los requisitos del hombre, inclusive en el corazón se causa un daño. ¿Por qué? Porque Dios debía escogerme a mí antes que a esta persona. Porque esta persona yo sé más que ella, conozco más que ella, tengo más conocimiento, tengo más años en el evangelio que ella. Mas sin embargo, ¿qué es lo que sucede? No llena los requisitos de Dios. Este hombre, cuando se habla de él, se menciona en unas características y en unas cualidades sumamente muy importantes para el cristiano de hoy. El cristiano de hoy piensa y quiere que porque solamente tiene un don o un talento, ya se siente en la posición y en la capacidad de que Dios lo use. Está equivocado. Tiene que tener el corazón correcto, porque el corazón es lo que ve Dios. Dios le dice al profeta Samuel: Samuel, no, yo no veo como tú ves, porque lo que ve el hombre solamente lo ve por fuera, es lo que ve, lo externo, ve los talentos, ve la habilidad, ve los dones, ve las cosas que puede hacer, pero no puede profundizar en lo que hay dentro de su corazón. ¿Cuántas personas no saben hacer ciertas cosas, pero son orgullosos, son altivos, son soberbios, buscan los aplausos, buscan la fama, buscan el éxito, se sienten felices y contentos cuando les aplauden? No tienen el corazón correcto. David, siendo un hombre de Dios, la Biblia nos enseña claramente que un día se levanta su hijo en una revuelta en contra de él. Entonces se aparece Joab al reino, a la casa del rey David, y le dice: David, la gente está siguiendo a tu hijo y vienen en busca para tomar posesión de tu reino. No vas a hacer nada, le dijo Joab a David. Y me encanta la actitud de David, que dice esto: si Jehová me dio el reino a mí, y si quiere entregárselo a alguien más, ¿quién soy yo para contender con Jehová? Si Jehová me dio este reino y quiere entregárselo a alguien más, bueno, yo no me voy a poner a contender contra Jehová. Qué tremenda actitud de un corazón conforme al de Dios. ¿Cuántas veces nos estamos peleando por cualquier cosa? ¿Por qué no tenemos el corazón correcto? Sentimos que porque sabemos 2, 3, 4 versículos ya somos capaces de que nos dice. Corazón, la actitud correcta. Acá es donde ve Dios. Si yo estoy parado aquí, no es por lo que sé ni lo que puedo enseñar, sino porque Dios ve hasta lo profundo que hay de mi corazón. Ve la actitud, la intención del corazón. Eso es lo que ve Dios. Dios no me escogió por conocimiento ni sabiduría, ni porque soy hermoso. Dios me escogió porque tengo un corazón de servicio para Él. Yo no sé nada. Me falta mucho por aprender, me falta mucho por conocer, pero si hay algo que hay dentro de mí, es un corazón que llamó la atención de Dios. Dios no me escogió en medio de tanta gente solamente por lo que yo sabía hacer. Me escogió porque hay un corazón que ama la obra, ama a la gente, ama el servicio, ama la obra de Dios. Y sabes una cosa, qué terrible es perder el piso cuando nuestro propio llamado se convierte en nuestro propio ídolo, olvidándonos así de Dios. ¿Aló? Es terrible cuando lo que hacemos para Dios se convierte en nuestro ídolo. Porque el rey David, cuando estaba en la posición de que su hijo viene en busca para quitarle el reino, armando un alboroto y trayendo a toda la multitud para tomar posesión del reino, David no dijo: ay, mi reino, ay, ya no voy a ser famoso, ay, yo no. Se sometió a Dios, porque más grande que tu talento, que tu don, se llama Dios.
Más grande que mi talento y mi llamado que tengo se llama Dios. Y nada puede estar por encima de Dios. Así lo haga bonito, así lo haga feliz, así lo haga de esta manera. Nada puede estar por encima de Dios. Todo lo que está por encima de Dios se llama ídolo. Y la posición correcta es el corazón. ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que llenar las cualidades que Dios demanda. Tienes que aprender a ser perfecto como Job. ¿Qué es perfecto? Una persona que no falla, no. Es una persona que mantiene una postura hacia su caminar, que va caminando hacia Cristo. Es una persona que tiene un objetivo y no se aparta de las cosas del para el mal. Es un hombre que siempre mantiene fija su vista en el conocimiento de Dios. Una persona que basa siempre su caminar con Cristo cada día. Cada mañana se levanta y puede decir en su propia vida: hoy me propongo a ser mejor de lo que fui ayer. Eso es una persona perfecta. Una persona perfecta no es una persona que no falla. Es una persona que falla y se enmienda otra vez al camino a donde está caminando. ¿Quién tiene todas las cualidades deseadas o requeridas? Esto es algo que es perfecto. Aquel que tiene todas las cualidades deseables que son requeridas. Job era un hombre que llenaba todas las expectativas de Dios. Por eso el primer versículo habla mucho de Job. El primer versículo habla mucho de Job. Yo te quiero enseñar algo el día de hoy. ¿Cuál es tu carta de representación delante de Dios? ¿Eres apto para que Dios te llame a trabajar para Él? ¿Llenas los requisitos de Dios? Llenamos los requisitos de Dios. No los requisitos del hombre. No los requisitos del pastor. No los requisitos de tu hermano o tu hermana, o tu esposo o tu esposa. Llena los requisitos de Dios. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos. Porque sabes una cosa, Dios anda en busca de gente a quien siga, quien lo siga. Pero Dios no va a escoger como tú y yo escogemos. Dios escoge a personas que llenan los requisitos que Él demanda. Y uno de los primeros que tenemos que aprender es a caminar y a ser diferentes cada día. Cuando tú empiezas a caminar y a ser diferentes, probablemente tú puedes decir: yo no voy a ser perfecto, porque perfecto solamente es Dios. Pero cuando Dios nos llama al evangelio y somos rescatados del pecado, Dios nos mete a una iglesia, a un lugar donde vamos a ser instruidos, enseñados, capacitados por cierto tipo de personas que el mismo Él llamó para enseñarnos a mí a caminar en esa perfección, ¿cierto o no? Efesios capítulo 4 verso 11 lo dice claramente, de cómo Dios estableció maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Significa que hay algo que tiene que suceder en la vida de alguien que es llamado por Dios. Tiene que caminar en el camino hacia la perfección. ¿No lo entendiste? Caminar en el sentido de la perfección no significa que no vas a equivocarte. David tenía un corazón conforme al de Dios, pero pecó. Pero supo regresar al camino de la perfección. Cuando él cometió el error, fue y le pide perdón. ¿A quién? A Dios. Y Dios lo restaura y lo mete otra vez en la línea de la perfección. Significa que Dios estableció un orden para que aquellas personas puedan caminar en camino hacia una perfección. Y son los maestros, los pastores, los evangelistas y todas aquellas personas que llenan los 5 ministerios que Dios dispuso para nosotros. Amén. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí yo? Mi esposa y yo estamos haciendo la función de encaminarnos hacia una vida mejor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Acaso lo estamos llevando a un camino de vida diferente, donde se están destruyendo cada uno? ¿Verdad que no? Ese es nuestro trabajo, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir a enseñarle a los matrimonios, a las familias, a los hogares, a que puedan conducirse en camino hacia la perfección de Dios. Porque mientras caminas en la perfección de Dios, cosas y cambios y transformación van a venir. Pero cuando tú te alejas de ese camino, empiezan a suceder cosas desagradables en tu propia vida. Así que, ¿quieres ser un hombre usado por Dios? Necesitas caminar en esa perfección. Número 2, tienes que aprender a ser recto. ¿Qué es recto? ¿Qué es una persona recta?
Una persona que no se doblega, una persona que no se turbea, es una persona que se mantiene derecho. Es una persona que mantiene su posición a pesar de la adversidad, de los problemas y de cualquier cosa. Es una persona que mantiene una rectitud dentro de él y que le da una postura de decir sí y no. Solamente sí y no. Número 1. ¿Qué es una persona recta? Que va derecho y sin desviarse. Que es severo y firme en sus decisiones. Pon atención, por favor. Que es derecho y firme en sus decisiones. Nos habla de radicales. ¿Qué es un radical? Es una persona recta. No me voy a doblegar ante cualquier cosa. No me voy a rendir ni me voy a desviar. Aunque vengan y atenten contra mí, yo me voy a mantener en la misma postura. Mi posición es esta y nadie me va a mover de ella. Eso se llama rectitud. ¿Cuántas veces nosotros nos pone el enemigo la charola de plata para poder renunciar a la rectitud? Muchas veces. Y muchas veces caemos en el error, donde abandonamos la rectitud y le damos paso a lo que es incorrecto. Y cuando le damos paso a lo que es incorrecto, entonces cada vez nos alejamos de lo que Dios puede hacer con nosotros. A medida de tu rectitud, esa es la manera que vas a demostrar siendo una persona firme en tus decisiones, una persona radical, una persona que no se doblega, una persona que no se desvía, una persona que no se inclina hacia lo torcido. Es una persona que mantiene siempre una posición derecha. Amén. Eso se llama rectitud. Y Dios encontró en la vida de Job un hombre recto. Y ahora, quiero que entiendas esto. ¿Por qué hablar de esto? Porque tiene beneficios. Si tú te das cuenta, cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Temeroso, apartado del mal, un hombre íntegro, recto, perfecto delante de mí. Dice: ¿cómo no? Si lo tienes rodeado de bendiciones, lo tienes cercado de bendiciones. Y escucha bien lo que quiero enseñarte esta mañana. Cuando tú no caminas de esta manera, caminas desprotegido. Se te quitan los cercos. ¿Por qué crees que dice la Escritura? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que, de los que le temen. Pero ¿qué sucede cuando los que no le temen hacen las cosas por causa de que simplemente pues Dios no me está viendo, Dios me está observando? ¿Qué sucede? Se te quita la protección. Quedas a la deriva. Cuando tú no obedeces a Dios y cuando tú no tienes temor de Dios, de ti depende que el cerco se mantenga a través de que eres un hombre temeroso, eres una persona recta, eres un hombre que está caminando hacia lo perfecto. Entonces mantienes la posición de cobertura, mantienes la posición de protección por causa de que eres un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Pero cuando no soy temeroso de Dios, mi familia, mis hijos, mi hogar, mi matrimonio está sin protección. Cuando yo incorro en las cosas que no le agradan a Dios, estoy desnudo. Y es muy fácil recitar: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Me pregunto, ¿le temes a Dios? Si hay algo que se ha olvidado dentro de la iglesia, es el temor a Dios. Hay gente que no tiene temor a Dios y caminan desnudos, sin protección, expuestos a todo tipo de cosas por el diablo. Mi amado hermano, y aparte de todo eso, de los beneficios de caminar de esta manera y tener una carta de representación delante de Dios, y tú tienes la capacidad de decirle: Señor, si no me usas más de lo que me usas, es porque no quieres, porque mi corazón y mi vida siempre estaban dispuestas para que tú lo utilices. Pero cuando no se camina así, y quiero yo decir: Señor, úsame, primero voy a cambiar tu corazón, voy a cambiar tu actitud, voy a cambiar tus reacciones, tus enojos, tus iras, tus reacciones que no agradan a Dios. Eso es lo primero que voy a cambiar. Antes de llevarte a utilizarte en cierta posición, primeramente tengo que tratar con tu corazón. ¿Por qué creen que yo conozco mucha gente
Mucha gente que tiene dones y talentos y tiene un gran ministerio, pero no lo ejercen donde viven, tienen que hacerlo afuera, donde nadie los conoce. ¿Por qué? Porque no tienen el testimonio correcto, no tienen la actitud correcta. Por eso es que quiero que entiendas esta mañana, por esta tarde, que se necesita llenar los requisitos de Dios para poder ser usados por Él. Porque Dios no escoge así nomás por escoger. Dios escoge gente y personas selectas solamente para servir. Escucha bien, no quiero que vas a salir afuera y digas, al hermano dice que Dios hace excepción de personas. No te estoy hablando de la salvación, te estoy hablando de ser usados por Dios. Ser usados por Dios. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Tienes que aprender a llenar requisitos. Sé humilde, sé sencillo, sé servicial, sé amable, sé una persona honesta, sé íntegro, sé una persona leal, sé una persona fiel, sé una persona íntegra, sé una persona así, de esa manera. Pero mientras tú no seas de esa manera, estás años luz que Dios te llame a hacer cierto trabajo. Y si lo vas a hacer el día de mañana, lo vas a hacer bajo tu propia fuerza, bajo tu propia voluntad, y eso no va a funcionar. Tiene que hacerlo de la manera correcta. Santiago capítulo 5 verso 12 dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Nos habla de integridad. Decir sí y decir no es parte de la integridad. Sabes que sí voy a seguir a Cristo, sabes que no voy a seguir al pecado, sabes que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y eso se llama integridad, y eso se llama ser recto, y es defender aquello que realmente vale, y lo que vale es lo de Dios. La Biblia nos enseña que el tercer punto que Dios vio en la vida de Job era que era un hombre temeroso. El temor de Dios para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Escucha bien, por favor. ¿Tú crees que Dios aborrece el pecado? Sí. ¿Qué tanto lo aborrece Dios el pecado? Entonces la Biblia dice que se aparte del mal todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces, si Dios aborrece el pecado, tú y yo, entre más lejos estemos del pecado, mejor. Pero cuando el pecado está en nosotros, entonces es por la falta de conciencia de que Dios aborrece las cosas del pecado. Por eso es bien importante que aprendamos que no solamente es decir, yo estoy temeroso de Dios, yo soy temeroso. No, si tú entiendes que el temor de Dios va mucho más allá de eso, vas a entender que Dios aborrece el pecado, no odia.